Bueno, vamos a hacer otro vídeo a petición popular y esta vez vamos a ver los distintos tipos de texto que existe. Como sabéis, los principales tipos de texto son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo y periodístico. ¿Vale? Vamos a hacerlo por bloques. Cada vídeo va a ser de un tipo de estos textos. Vamos a empezar por los textos narrativos, ¿vale? El texto narrativo es aquel en el que se desarrolla una historia, ¿vale? La historia la suele contar por un narrador y suelen ser hechos, la mayoría de ellos, de ficción, ¿vale? La mayoría de ellos, pero no significa que todo, ¿vale? Suele pertenecer a la ficción, pero no significa que todo. Vamos a ver los distintos tipos de textos narrativos y sus características principales, ¿vale? El cuento, que es una narración breve siempre en prosa, presenta un conflicto que se desarrolla en un espacio y en un tiempo que son únicos, ¿vale? Las fábulas son narraciones breves que deben estar protagonizadas en la mayoría de los casos por animales y tiene un propósito que es siempre moralizante, intentar enseñarte algo. Después está el poema épico, que es una narración extensa que aborda la historia de un héroe, ¿vale? Del héroe de un pueblo. Este suele ser escrito en la mayoría de las veces, o siempre, casi siempre en prosa, ¿vale? Empleado el verso de arte mayor, se utiliza epítetos para referirse a algunos personajes. El romance es una narración breve, suele ser esta narración realizada en octosílabos, ¿vale? Y con rimas sonantes en los pares. Y una novela es una narración extensa, un poquito más extensa que el cuento y que la prosa, ¿vale? El cuento, perdón, y la fábula, escrita en prosa, y presenta un mundo que es muy diverso, de diversas historias, ¿vale? Y esta incluso puede variar en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver el análisis de los textos narrativos, ¿vale? Vamos a empezar por los personajes. Los personajes siempre más o menos van a ser los mismos en estos tipos de textos, que son los personajes, que son los protagonistas, los antagonistas y los personajes secundarios. Los protagonistas, los que recae la principal peso de la historia. Por ejemplo, Harry Potter sería el protagonista, en Harry Potter por Harry sería el protagonista. Después el antagonista, que es el contrario al protagonista, que suele ser el malo, ¿vale? Que en este caso sería Voldemort. Y seguimos con el caso de Harry Potter. Y los secundarios, que son los aliados, los amigos que ayudan a Harry Potter a conseguir llevar a buen puerto su historia, ¿vale? Que son los dos muchachos que siempre lo acompañan. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, perdonadme. El espacio, las condiciones donde será, ¿vale? Puede ser un espacio interior, por ejemplo, de una casa, ¿vale? O dentro incluso de una habitación, o un espacio exterior, por ejemplo, en un campo, en una playa, en un lugar así, ¿vale? Es donde están, básicamente. El tiempo, que el tiempo puede ser, bueno, el tiempo es cuando se realiza la acción, ¿vale? Que puede abarcar desde unas horas hasta incluso muchos años, ¿va? Este tiempo incluso puede haber flashback, son dentro de una historia al pasado. Dentro del tiempo la historia puede empezar al final de la historia, por ejemplo, si alguien muere en su entierro y va contando su vida, por el principio de la historia, como suelen ser la gran mayoría de los cuentos y demás, o por medio de la historia, ¿vale? También hay que tener en cuenta el narrador, importante, ¿vale? El narrador puede ser de dos tipos, ¿vale? Interno, ¿vale? Por ejemplo, el narrador que tenga un punto de vista interno, desde el punto de vista del personaje, que tiene una visión parcial,
¿vale? O una perspectiva externa, ¿vale? Donde un narrador omnisciente, donde el narrador se separa del mundo, se separa un poquito de la historia para poder controlarla. Dentro también vamos a ver una serie de subgéneros narrativos, de manera muy breve, para que no se haga el vídeo largo, que son la tragedia, que presenta un conflicto que suele ser un final trágico, vinculado a una idea sobre todo ética o religiosa, a temas de valores. La comedia se enfoca, enfoscame iba yo ahora a enfocar un bocadillo de jamón. La historia desde una visión cómica, tragicomedia, que mezcla comedia y tragedia, el drama, que presenta una serie de conflictos que se caracteriza por su realismo, por su que no termina básicamente tan mal como una tragedia, ¿vale? El auto sacramental, que era una pieza de representación corta que se realizaban en los sacramentos de la Eucaristía, por ejemplo la representación de los Reyes Magos, que es el auto sacramental más antiguo y más conocido. Los entremeses, que son obras breves y de carácter humorístico que se representaban dentro de unas obras más largas, ¿vale? O sea, es como los 7 minutos de publicidad que da Antena 3, pero dentro de una obra más larga, pues se hacía una obra más pequeña para que descansaran los actores de la obra larga, ¿vale? Por ejemplo, Ricochet y Corpadilla. La farsa, que es una pieza cómica breve, y por último, el sainete, ¿vale? Que es el nombre que se reconoce o que se le empieza a dar a los a los entremeses a partir de más o menos el siglo XVII. ¿Vale? Siglo XVII-XVIII, más bien tirando para el XVIII. Venga, pues para no sea que este se me está haciendo muy largo, vamos a pasar ya al siguiente, que serían los textos periodísticos. Hasta ahora.